Hola, muy buenas a todos, niños de las estrellas, aquí está su príncipe y en este video les voy a explicar cómo pueden hacer telequinesis. La telequinesis es la habilidad de poder mover cosas con la mente a base de energía, poder mover cosas con la mente. Bueno, la telequinesis es una habilidad que tenemos todos, pero pues los niños de las estrellas somos los que tenemos estas habilidades pues mucho más despiertas, que podemos hacer esto mucho más fácil que el resto de personas. La telequinesis es mover objetos con la mente y a base de tu energía, usando tu energía mental. Para hacerlo, primero tienes que conseguir un objeto, el objeto que tú quieras mover. Puede ser de cualquier tamaño y de cualquier material, aunque evidentemente para empezar es recomendable que sea algo pequeño para que sea más fácil moverlo. Porque si tú quieres mover un objeto muy grande, necesitas mucha energía y concentración para hacerlo. Pero si es un objeto más pequeño, que no pesa tanto, te será mucho más fácil moverlo. Por ejemplo, aquí tengo algunos que son pequeños y de diferentes materiales. Tengo esto, pues que es una figurita de Gary, de Bob Esponja, que esta vendría siendo así como de plástico gomoso, porque está suavecita. Tengo aquí un borrador que es pues de goma. Aquí tengo un botón que es de plástico duro y 50 centavos, que estos vendrían siendo así como de metal, ¿de acuerdo? De estos objetos que yo tengo, el que es más fácil mover vendría siendo la moneda de 50 centavos, porque es pequeña, pero sí tiene un pequeño peso y es de metal. Los objetos metálicos son más fáciles de mover que los objetos de plástico o de otros materiales. O sea que si estás empezando, yo te recomiendo que busques un objeto que sea pequeño, que tenga un pequeño peso y a poder ser que sea de metal, porque entonces así será mucho más fácil que lo logres mover. Un objeto que no es de metal también lo puedes mover, de plástico, de goma, de cualquier material, madera, de todo. Pero es más fácil mover los objetos metálicos, ¿de acuerdo? Así que tienes que encontrar algo que sea pequeño y que tenga un pequeño peso, pero tampoco que sea extremadamente ligero, porque para poder moverlos tienes que conectar con el objeto. O sea, cuando tú agarras un objeto y lo tienes en la mano, lo sientes, sientes todo el objeto, o sea, lo sientes todo energéticamente, como si fuera parte de tu cuerpo. Por ejemplo, si yo agarro esto y lo toco de aquí, pues también puedo llegar a sentir pues toda esta parte, pero del objeto, o sea, no sé si me explico. Es difícil de explicar, pero vamos, que todo el objeto lo sientes completo, no simplemente de donde lo estás tocando y que ya no sientes, por ejemplo, el centro, o sea, todo el peso, lo sientes todo el objeto en sí. Esto es sentir el objeto energéticamente, o sea, porque está hecho de energía, todo está hecho de energía y sientes el objeto completo, forma parte de ti. O sea, tienes que sentir que el objeto eres tú. Y pues es algo difícil de explicar, pero bueno, vendría siendo así. Es más fácil si es algo de metal, porque tú, si tienes energía, si tocas algo de metal, a veces puede salir un chispazo o se puede mover solito a base del magnetismo. O sea, tú tienes esto y tienes mucha energía, simplemente con acercarlo ya se mueve solito, se va repeliendo, que eso es así como de energía magnética. Pero la telequinesis no vendría siendo eso, sino moverlo tal cual, a base de tu energía, y que sea de cualquier material. O sea, cuando tú ya tienes tu objeto, entonces puedes hacerlo de varias maneras para intentar moverlo con la mente. Lo puedes poner en la palma de tu mano,
y sentirlo y concentrarte completamente en el objeto, tal cual, o sea, visualiza el objeto, siente su peso, cuánto pesa, sus dimensiones y todo, tal cual, siente el objeto completamente, con todos tus sentidos. Y entonces visualízalo y pues siéntelo y con la energía vas a poder moverlo. No es necesario que uses tus manos, también lo puedes poner en la mesa o en cualquier parte donde quieras, sin usar las manos, simplemente así concentrándote en el objeto y a base de energía lo puedes mover. Para algunos es más fácil moverlo si ponen sus manos así como canalizando su energía para moverlo. Hay diferentes maneras, pero esto es así, ¿de acuerdo? Cuando tú ya tienes un objeto seleccionado, tienes que practicar con él varios días concentrándote únicamente en el objeto. Para algunos es más fácil que el objeto sea pesado, como este borrador que es más pesado, y te es más fácil sentir su peso y conectar con el objeto. Para otros, tal vez sea más fácil, pues un centavo que no pese tanto, pero sea de metal. Bueno, o sea, depende. Pero una vez que tú ya tienes el objeto, pues eso, tienes que conectarte tal cual con el objeto, o sea, su peso, sus dimensiones, su tamaño completo. Es difícil de explicar, pero pues sí, o sea, con el objeto que tienes, conectarte totalmente con el objeto, o sea, que esto sea parte de tu cuerpo, que lo sientas completo. Aunque yo ya lo haya dejado ahí, si me concentro mucho, lo veo, lo visualizo o con los ojos cerrados, ya lo siento, lo estoy sintiendo, aunque no lo estoy tocando. Ya sé su peso, yo siento su peso, aunque no lo esté tocando, su tamaño, todo, porque es energía. Tienes que sentirlo así y pues con toda esa energía que sientes y el objeto, pues puedes visualizar y sentirlo, porque tienes que sentirlo, o sea, como si fuese físicamente, sentirlo físicamente, aunque no lo estés tocando físicamente, y sentirlo, pues que se eleva o que lo mueves a donde tú quieres. O sea, es muy difícil de explicar esto, pero pues vendría siendo así. Tú ya tienes el objeto y mediante pura energía y visualización y sentirlo físicamente, sin tocarlo físicamente, que se mueve a donde tú quieras. ¿De acuerdo? Necesitas tener tú también mucha energía. Ya he dicho en videos anteriores que la clave para hacer todo esto solo son dos cosas: la energía y la sensación para hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces tú tienes que sentir eso, que tú y el objeto son uno, que lo sientes aunque no lo estés tocando. Tienes que practicar tú con un objeto en específico. Verás que con el tiempo y con la práctica vas a sentir que ese objeto y tú son uno. Cualquier objeto, porque yo puedo sentir esto con cualquier objeto, incluso con objetos muy pesados. Por ejemplo, la mesa en la que tengo ahorita la cámara del celular, también si yo me concentro mucho, la puedo sentir, puedo saber cuánto pesa, puedo sentir su peso como si la estuviese cargando, aunque no lo estuviese haciendo, todas sus dimensiones, tal cual, lo puedo sentir, pero para moverla, pues necesito muchísima energía para sentir como si lo estuviese moviendo, como si yo lo estuviese cargando, pero sin hacerlo físicamente. ¿De acuerdo? Esto de la telequinesis es algo que se tiene que practicar mucho y puedes hacerlo con cualquier objeto, ya sea muy grande o muy pequeño, pero la clave para hacer todo esto siempre es la energía. Entonces, pues tienes que hacer eso, sentir prácticamente el peso, sentir el objeto físicamente sin tocarlo físicamente. Esto es a base de energía. O sea, no sé si esto sea no sé si me estás entendiendo, pero pues lo explico de la mejor manera que puedo. Yo ya sé hacer todo esto, sentirlo físicamente, pero sin tocarlo físicamente, a base de pura energía. Pero para mover esto se necesita mucha cantidad de energía, ¿de acuerdo? Yo practico también de vez en cuando en esto. No lo practico mucho
porque estoy muy ocupado todos los días y pues normalmente mi tiempo lo uso para hacer trabajo, que es grabar videos y ver qué videos nuevos voy a subir, entrenamiento físico y a veces también meditación. Depende de los días, pero sí estoy muy ocupado. Quiero hacer todo esto y sí lo practico, pero pues ya les digo que mis días están un poco ocupados. Ya cuando pueda hacer todo esto, grabaré nuevos videos y lo haré para que lo vean tal cual en la cámara de verdad, porque yo esto lo hacía de pequeño. Cuando era niño, como unos 10 años, 9 años, yo lo hacía únicamente para entretenerme. No lo sabía. Hasta mis padres me miraban moviendo objetos. En aquel entonces yo movía únicamente lápices pues de escribir. Lo hacía por diversión, pero lo hacía más que nada por magnetismo. Más allá que telequinesis, era más bien como magnetismo, porque yo agarraba un lápiz de la parte metálica del borrador y únicamente con poner mi mano cerca, el lápiz ya se iba moviendo solo. Eso era por magnetismo, pero eso es una buena señal, porque en aquel entonces yo tenía muchísima energía. Con toda esa energía, pues que podía lanzar rayitos, si tocaba algo de metal o mover cosas metálicas por magnetismo. Si yo en aquel entonces hubiese meditado mucho, entrenado mucho y hacer todo esto de espiritualismo y todo eso, pude haber movido objetos, ya sea de metal, de plástico, poder intentar hacer un jamejameja y todo eso. En aquel entonces tenía mucha energía y podía hacer bastante de estas cosas, mover objetos, lanzar rayitos, y muchas cosas. Pero en aquel entonces era un niño y no sabía nada de esto, de la telequinesis, ni nada. Y ahorita ya lo sé, ya sé todo esto de la telequinesis, el Jamejameja, el Super Saiyajin, todo. Pero ahora, por el entorno en el que estoy, ya no tengo esa energía que tenía cuando era niño, que cada rato andaba pues tirando chispitas de electricidad. Todavía tengo toda esa energía adentro de mí, pero necesito liberarla. Si vieron el video anterior de cómo hacer un Jamejameja, ya me estarán entendiendo. Pero pues es eso. Ahorita yo cuando ya pueda pues salir de esta casa, tener amigos y todo eso para poder tener mucha energía de vuelta, les digo que seguir haciendo estos videos, porque una vez que ya vuelva a sentir toda esa energía, podré hacer todo esto y para que lo vean también. A día de hoy, algunos días sigo teniendo toda esa energía, a veces que hasta pues de la camisa o de algo así, siento electricidad, porque también en algunos días, en estos días de hecho, tenía mucha energía también. No sé si es por la ropa, también depende del material, pero pues sí sentía mucha energía, o sea, volvías a lanzar rayitos, chispitas y todo eso. El cabello se me erizaba, ¿de acuerdo? No mucho, pero sí se me erizaba un poquito. Y pues yo intentaba hacer todo eso, el Super Saiyajin, el Kamehameha y todo, y sí lo lograba, o sea, intentaba hacer un Kamehameha y lo sentía completito, pero todavía no se miraba la electricidad. Mover objetos metálicos, es algo que también intentaba, pero no podía del todo, o sea, sentía electricidad, el cabello erizado como de gallina, todo eso de electricidad, incluso con la ropa, si la movía un poquito o algo así, se escuchaba como tronaba la electricidad en mi cuerpo. Tú también lo puedes sentir todo esto, o sea, con la ropa que tenía, tan solo con hacerla así o esto y lo otro, se escuchaba que tronaba, era electricidad y eso me alegró mucho, porque dije, estoy recuperando otra vez toda mi energía. Y empecé a practicar todo esto de vuelta, pero todavía no lo conseguía del todo. Esto es más bien energía así que tenía en mi cuerpo, pero pues necesitaba más entrenamiento todavía. Ya les digo, porque todavía pues necesito yo más entrenamiento, aunque sí puedo hacer algo de esto, que ya he podido hacer. Y pues bueno, no sé si este video haya quedado muy bien, pero bueno, después seguiré haciendo más videos y todo esto. Si les ha gustado, denle like, suscríbanse, compartan, porque yo estoy haciendo estos videos de YouTube, pues también a ver si me puedo hacer más famoso, monetizar el canal, si me puede llegar algún ingreso para poder hacer todo esto.
de la espiritualidad y enseñarles físicamente cómo mover objetos y todo esto, ¿de acuerdo? Y pues bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós. Y lo que dije, eso de que sí sentía mucha energía, que hasta que si hacía esto con la camisa, esto y lo otro, pues se sentía toda esta electricidad, rayitos, se escuchaba el sonido eléctrico, sí es cierto. Pero me dirán, entonces, ¿por qué si toda esa energía, que no, que tú sí puedes hacer todo esto? Sí puedo, pero verán, no sé si es porque yo, recuperé mi energía y me volví a sentir más así activo, o a veces porque mi mamá echa a lavar la ropa en la lavadora y le echa suavitel, pinol o no sé qué cosas, porque esto me pasa de vez en cuando con la ropa, con la camisa, con el short, con el pantalón, con lo que uso, y siento toda esa energía, que la camisa se me pega a la piel, se me pega a la piel, y que si la separo se escucha toda esa electricidad y se escucha y lo siento recorrer. Pero entonces, ¿por qué no te conviertes en Super Saiyajin o esto y lo otro? Esa sensación eléctrica la siento únicamente pues con la ropa. Por ejemplo, con la camisa esta que es de manga corta, pues lo siento desde aquí, toda la camisa, pero ya los brazos, ya no tanto. O sea, si pego mis brazos a la camisa, lo siento también en los brazos la electricidad, pero para mover objetos y tal, necesitas sentir todo esto. Si lo vas a mover a base de magnetismo, como dije antes, simplemente tienes que poner los dedos en la mano cerca del objeto y se moverá solo por magnetismo. Yo lo intenté, pero no podía del todo. ¿Por qué? Porque en la mano, como no estaba con la camisa, no se movía. Pero puse la moneda de 50 centavos, la puse, o sea, cerca de mi ropa, la puse aquí y pues con las manos y sí levitó aquí, o sea, ponía la moneda cerca de la ropa y pues, o sea, se sentía como si fuese yo un imán y la moneda pues se repelía, o sea, la ponía y se movía sola, o sea, ahorita ya no tengo aquí la moneda, pero la ponía y pues se empezaba a mover así, o sea, todo esto, pero nada más de la ropa, de la camisa se la ponía y se movía así como si yo fuese un imán y se repeliera y tal. También ponía mi mano y se sentía muy chistoso. No lo grabé pues, porque ahorita que lo pienso sí debí de haberlo grabado, pero pues era un poquito difícil, o sea, la moneda yo lo sentía en el cuerpo y la moneda sí se movía así un poquito, pero pues nada más eso. Y pues sí lo hice. El Super Saiyajin les dije que tienen que sentir toda esa sensación en el cuerpo y yo lo intenté bastante, ¿de acuerdo? Y sí se me erizaba el cabello, pero eso yo estaría más bien como en la fase de el Super Saiyajin falso, que también les voy a dejar el video del Super Saiyajin para que lo vayan a ver. Con toda esta electricidad que sentía gracias a la ropa, más bien sería como un Super Saiyajin falso o únicamente en estado base, pero aumentando mi energía, mi ki. Y pues fue algo que logré gracias a la ropa, pues que sentía toda esta electricidad. No sé si sea por la lavadora o porque yo finalmente estoy recuperando mis poderes y toda esta energía, pero pues fue esa parte. La moneda y tal, si la acercaba a mi cuerpo y tal, pues era como un imán y fue muy, muy divertido. Eso fue hace como unos 3 días, en la época de frío. Pero pues bueno, quería explicar esto. Me pueden creer o no me pueden creer, pero fue la verdad. Y pues yo soy el que lo sabe y todo eso. Y ustedes tienen que seguir practicando todo lo que les enseño en mis videos. Yo también lo practico, como puedo, porque les digo que estoy muy ocupado. Me despierto, ponle que a las 9, de 9 a 1:30, me pongo a trabajar únicamente en nuevos videos, en hacer guiones, en pensar en qué video ser el siguiente, o revisar pues, los videos que ya tenía antiguos y tal. A la 1:30 me pongo a hacer ejercicio físicamente. De 1:30 a 3:30 es puro ejercicio físico. Hacer lagartijas, abdominales, sentadillas, todo eso. Después terminando, me como pues un batido de fresa con plátano. Y terminando, me meto a bañar casi siempre con agua fría. Excepto pues a veces cuando hace mucho frío, pues sí tibia en el agua. Pero pues eso. Saliendo de bañarme, me pongo a cenar, me pongo a comer. Y terminando,
termino como a las 6:30 de comer o algo así, pues ya me pongo un ratito a ver caricaturas a veces o a escuchar música que me gusta para elevar mi vibración. Me pongo a veces a ver las estrellas y a meditar también un ratito. Y ya después me lavo los dientes y a las 9 de la noche en punto ya estoy acomodando todo para irme a dormir. Y pues esos son mis días. Evidentemente no son todos. A veces en las mañanas en vez de trabajar salgo al centro o cosas así para intentar a ver si consigo hacer algún amigo o comprar pues algunas cosas para los videos de unboxings y cosas así, ¿de acuerdo? Pero más o menos estos son mis días y pues es lo que hay. Intento practicar todo esto de la meditación, de la telequinesis Super Saiyajin el tiempo que puedo. A veces en las mañanas, a veces en las noches, pero también hay que tener en cuenta el entorno en el que estoy. Con mi madre, y todo este ambiente, pues que es muy negativo. O sea, yo vibro muy alto, tengo mucha energía, pero como ellos tienen energía tan baja y vibran tan bajo, prácticamente mis energías altas, que si estuviese solo o con personas que vibran alto, ya podría hacer todo esto por mucha energía. Pero como yo tengo mucha energía y ellos no, pues mis energías evidentemente cuando estoy con ellos, pues se bajan. Porque estamos ahí contrarrestando y todo eso. ¿De acuerdo? Pero bueno, ahora sí, ya con esto voy a terminar este video. Si les ha gustado, ya les he dicho, denle like, suscríbanse. En serio, me gustaría poder llegar a los 1000 suscriptores para poder monetizar y empezar a guardarme ahí un dinerito para ya después ver si consigo pues una casita o algo para irme a vivir solo o si encuentro amigos pues pasar más tiempo con ellos y poder hacer todo esto que les he dicho, ¿de acuerdo? Así que nos vemos en el próximo video. Adiós. ¿Escuchan cómo se escucha toda esa electricidad? O sea, ¿escuchan eso? Pues es la electricidad de la que les estaba hablando antes. Pues en la ropa que tengo puesta, pues está toda esa electricidad. O sea, se escucha, yo siento esa sensación eléctrica y pues el short y la camisa se me pega a la piel, se me pega a la piel y en cuanto hago esto se escucha toda esa sensación eléctrica y siento chispitas en mi cuerpo. No se ven porque las chispitas yo creo que sí se ven. Pero pues pasan en mi cuerpo y como yo les estoy mostrando así cómo se escucha y se ve, pero las chispas están por adentro, o sea, en mi cuerpo y todo eso y pues no las pueden ver por la ropa. Pero esto es de la sensación eléctrica que les hablé desde hace rato, o sea, pues todo eso. Si yo acerco una moneda o algo así, a veces se repele la moneda, o sea, se levita y hace cosas así la moneda, ¿saben? O sea, esta es toda esa sensación eléctrica que les digo. Esto es muy bueno, me alegra muchísimo, esto es muy, muy bueno que tú sientas esto también. Esto es muy bueno, pero pues simplemente es aquí, o sea, en la ropa en las partes donde tengo la ropa, donde siento toda esa sensación eléctrica. Y pues no puedo hacer como tal el Super Saiyajin, un Kamehameha o algo así. Pero simplemente la sensación eléctrica, aunque sea pues en esas partes, es muy buena. O sea, esta sensación eléctrica en la ropa es muy buena. Y es lo que les decía. O sea, esa sensación que es cómo se escucha. Y se me pega la piel
y por toda esa electricidad.